With so many options, why choose Arizona State University? For me, the only online option was ASU because of the quality. Their faculty was really involved with their students and care about your personal journey. The dedication to my personal development from my professors, that's been extremely valuable to me. Earn your degree from the nation's most innovative university. Online. That's a degree better. Explore more than 300 undergraduate, graduate, and certificate programs at asuonline.asu.edu. En sus conversaciones privadas de WhatsApp, el presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez, se nos muestra tal como intuíamos que era: mentiroso, manipulador, tramposo, mafioso y traicionero. Veámoslo. En muchas ocasiones se nos intenta convencer de que los partidos políticos son asociaciones de personas que comparten unos ideales comunes y que luchan conjuntamente, de buena fe, abnegadamente, por impulsar esos ideales compartidos dentro de la sociedad. Desde esta perspectiva, ese colectivo de personas agrupado en el partido político lucharía socialmente por promover su visión del bien común, del interés general. Y frente a esta visión inmaculada de la política, muchas veces se contrapone la visión egoísta, crematística, mercantilística, individualista e incluso atomista de los mercados o de la empresa. Un entorno donde, a diferencia de la política, cada uno va por su lado, persiguiendo su interés personal, pisoteando si hace falta a los demás, para terminar engordando su cuenta corriente. Nada que ver en teoría con la política, donde, como digo, se nos vende que todos anteponen el interés general del partido a su interés personal y que, al menos dentro de un partido, de ese grupo con ideales compartidos, nadie intenta pisotear a nadie. En realidad, desde que se formuló la ley de hierro de las oligarquías, es decir, la conjetura de que toda organización siempre está gobernada por una minoría y que por tanto es imposible organizar un grupo de manera absolutamente democrática, al final en cualquier grupo organizado siempre gobierna una minoría y por tanto habrá distintas minorías que compitan entre sí por ser los gobernantes dentro de ese grupo y si es necesario se matarán entre sí para ascender al poder. Al menos desde que se formuló la ley de hierro de las oligarquías, pretender convencernos de que los partidos son un oasis, un remanso de paz y amor entre los militantes, unidos confraternalmente para perseguir socialmente su concepción del bien común, no deja de ser un caso más de propaganda estatista. Ni es así, ni puede ser así, ni en consecuencia nunca será así. De la misma manera que hay competencia entre empresarios, también hay competencia entre políticos, no solo entre partidos políticos, sino también dentro de un mismo partido político. Hay competencia entre aspirantes a dirigir, a gobernar ese partido político, y por mucho que se nos diga que puedan compartir ideales, anteponen su voluntad de mandar dentro del partido y, por supuesto, dentro del Estado, a cualquier otra promoción del interés general. El interés personal de cada político, por ser él quien gobierne, por ser él quien detente el poder, desde luego se antepone siempre, porque si no lo hiciera ese político sería competitivamente desplazado por otros que tengan menos escrúpulos, se antepone siempre a cualquier tipo de interés general. Y esto es algo que podemos ejemplificar con muchísima claridad con las conversaciones de WhatsApp que acaba de desvelar el diario El Mundo entre, por un lado, Pedro Sánchez, secretario general del PSOE, y por otro, José Luis Ábalos, en aquel entonces secretario de organización del PSOE, es decir, el brazo mafioso del secretario general, de Pedro Sánchez, dentro del propio partido, el encargado de poner orden dentro del partido, acallando cualquier disidencia interna que pueda cuestionar el liderazgo de quien en ese momento manda en el partido, Pedro Sánchez. Por ejemplo, conversación del 27 de agosto del año 2020.
Pedro Sánchez le escribe a José Luis Ábalos lo siguiente: no te olvides de hablar con nuestros presidentes para ir todos en línea. Es decir, que nada de voces discrepantes con respecto al mensaje que establece de manera unipersonal el líder indiscutible e indiscutido dentro del PSOE, Pedro Sánchez. Y José Luis Ábalos le responde a Pedro Sánchez: sí, aún me falta alguno, las declaraciones de Chimo Puig, por aquel entonces presidente de la Generalitat Valenciana, las declaraciones de Chimo Puig hoy bien. Y Sánchez responde: sí, pero las de Page y Lambán, presidentes de Castilla-La Mancha y Aragón respectivamente, las de Page y Lambán no lo han estado. Es decir, Pedro Sánchez le está diciendo a Ábalos: contrólalos, que se están pasando, se están desviando demasiado de las directrices que yo autocráticamente estoy estableciendo. Posteriormente, el 4 de septiembre, José Luis Ábalos le reenvía un mensaje a Pedro Sánchez que le ha enviado a Ábalos Javier Lambán, el presidente de Aragón, que en los mensajes anteriores era objeto de crítica, y este mensaje de Lambán remitido a Ábalos dice lo siguiente: oye, Chimo Puig ya es más sanchista que tú. Recordemos que con anterioridad Chimo Puig había sido muy crítico con Pedro Sánchez, y Lambán aquí está constatando que el nuevo tono, que el nuevo discurso público de Chimo Puig ya es más sanchista que el del propio José Luis Ábalos. Y ante esto, Pedro Sánchez se ríe como sabiéndose vencedor. Ha conseguido doblegar la disidencia que suponía Chimo Puig hasta el punto de convertirlo en uno de sus más leales, en uno de sus más subordinados criados dentro del partido. Otra ronda de mensajes del 25 de septiembre de 2020. Pedro Sánchez le envía a José Luis Ábalos un tuit de Javier Lambán, del presidente de Aragón, de uno de los que todavía no han conseguido doblegar dentro del PSOE. ¿Y qué dice ese tuit? Sin entrar en polémicas concretas sobre las que tengo mi propia opinión, manifiesto mi apoyo total a la Constitución del 78 y, en consecuencia, a su expresión máxima, el rey don Felipe VI. Desestabilizar la monarquía constitucional es desestabilizar irresponsablemente la Constitución. ¿Y para qué le envía Pedro Sánchez este tuit a José Luis Ábalos? Pues acto seguido, Pedro Sánchez escribe: llamad al petardo este. Vamos, llámale al orden por haber escrito esto que Pedro Sánchez entiende como un desafío a su propaganda o a su política pública. Y por supuesto, José Luis Ábalos, que para eso estaba dentro del partido, para amenazar a los disidentes, le responde: ahora lo llamo. Nueva conversación, esta del 8 de noviembre de 2020. Pedro Sánchez le dice a José Luis Ábalos: acabo de terminar de leer la entrevista vomitiva que La Razón le hace a Page, al presidente de Castilla-La Mancha del PSOE. Creo que convendría que tanto tú como Santos le pegarais un toque y que dejara de tocar los cojones. Y Ábalos le contesta simplemente con un ok, es decir, que se pondrá a ello. De nuevo, por tanto, una orden directa al número 2 de tu partido para que silencie cualquier atisbo de crítica interna al liderazgo absolutista de Pedro Sánchez. Otro recado de Sánchez para José Luis Ábalos. Este fue el 11 de noviembre de 2020. Le manda un tuit de Guillermo Fernández Vara, por aquel entonces presidente de la Junta de Extremadura con el PSOE. ¿Y qué dice ese tuit de Fernández Vara? Lo siguiente: ver a Otegi siendo clave para decidir los presupuestos generales del Estado que combatió desde un grupo terrorista, me produce una sensación muy dolorosa. Por un lado, del fracaso como país por no ser capaces de que sean irrelevantes. En lo personal, iré a la farmacia a buscar un antiemético. Y a continuación, Pedro Sánchez añade: llámale y dile que es impresentable. Y por supuesto, José Luis Ábalos obedece. Desde luego. Horas más tarde, Pedro Sánchez se quiere informar de cuál ha sido la reacción de Vara ante las reprimendas que le ha ordenado a José Luis Ábalos que le transmita. Pregunta Pedro Sánchez: ¿hablaste con el petardo de Vara?
Recordemos que ya había llamado petardo a Lambán, ahora también Vara es un petardo. Y Ábalos le responde, sí, excusas peregrinas. Y Pedro Sánchez añade, lamentable, falta de solidaridad, luego bien que pedirá recursos de esos presupuestos generales del Estado. Esto, por cierto, lo que trasluce es una concepción personalista del Estado y de la hacienda pública, como si el dinero que se transfiere a través de los presupuestos generales del Estado fuera de Pedro Sánchez. ¿Os imagináis un pensionista que critique los presupuestos generales del Estado y luego Pedro Sánchez le diga «pero tú bien que luego querrás cobrar tu pensión de esos presupuestos»? Pues bueno, aquí 3/4 de lo mismo. Vara lo que decía es que lamenta que esos presupuestos se hayan tenido que aprobar con Otegi, y Sánchez ni siquiera tolera ese nivel de crítica y desliza incluso la amenaza velada de que no se le transfieran a la Junta de Extremadura, presidida por Vara, todos los recursos que el propio Sánchez, pensando en el bien común, en el interés general, querría transferirle para desarrollar adecuadas políticas públicas. Vamos, que si no obedeces y no te doblegas a los designios de Pedro Sánchez debería no darte dinero. No su dinero, sino el dinero que ha extraído coactivamente a todos los españoles. Porque él, en su imaginación, considera que ese dinero es suyo y, por tanto, salvo que le beses la mano, bien puede denegarte ese dinero. Sigamos. 14 de noviembre de 2020. José Luis Ábalos le reenvía a Pedro Sánchez un mensaje de Guillermo Fernández Vara. Y ese mensaje dice: «Querido José Luis, si consideráis que mi posición del otro día debe tener consecuencias, me lo decís y está hecho. Yo me quedé después de perder las primarias para ayudarnos a ganar las elecciones. Todos mis cargos orgánicos están a vuestra disposición y con más ganas de seguir peleando por nuestro proyecto que nunca. Discreción total, pero creía que os lo debía. Un abrazo». Y Pedro Sánchez replica: «Ombligo», como si Guillermo Fernández Vara se creyera el ombligo del mundo. ¿Cómo va a creerse eso Guillermo Fernández Vara cuando el ombligo del mundo clarísimamente es y merece ser el propio Pedro Sánchez? Y Ábalos le escribe a Pedro Sánchez el mensaje que le ha enviado en contestación a Guillermo Fernández Vara. Tú sabes que las responsabilidades que tienes se las debes a los que te eligieron para ello. Es decir, que todo lo que eres se lo debes a Pedro Sánchez. Por tanto, muéstrale lealtad. Solo se pide comprensión y solidaridad. Vamos, que no critiques a Pedro Sánchez, que es el que te ha colocado ahí. Las consecuencias, como sabes, las asumimos todos en conjunto. Si criticas a Pedro Sánchez, estás dañando a Pedro Sánchez. Y Pedro Sánchez somos todos. Y por tanto, si perjudicas a Pedro Sánchez, nos perjudicas a todos. Gracias por la atención. Abrazo. Y si sigues por ese camino, esto no lo dice el mensaje, claro, pero te dejaré ya una cabeza de caballo en la cama. Y Pedro Sánchez añade: bien, es decir, que el mensaje de Ábalos es el que le tenía que enviar a Fernández Vara. Y dice: yo le dejé una reflexión. No entiendo por qué vivimos como derrotas lo que son auténticas victorias. Guillermo Fernández Vara estaba criticando que se hubiesen aprobado los presupuestos con Bildu, y Pedro Sánchez está diciendo que eso da igual, que lo único que cuenta es haber aprobado los presupuestos. El medio, el modo que utilices para aprobarlos no debería ser objeto de crítica si el fin te proporciona más poder político. El fin, para Pedro Sánchez, justifica los medios. Por tanto, celebremos el éxito del fin y no cuestionemos, por cuestionables que nos pudieran parecer, los medios empleados para alcanzar ese fin. Y atención a la respuesta del socialista José Luis Ábalos. Complejo de pobres. Hombre, Ábalos desde luego complejo de pobre no tendrá, y Pedro Sánchez, líder absoluto y absolutista del Partido Socialista, seguro que tampoco. Luego, eso sí, querrán asimilarse con el pueblo y con las masas como si entendieran exactamente cuáles son sus preocupaciones y sus anhelos, cuando en realidad de lo único que entienden es de técnicas de manipulación de masas para alzarse con el poder. Y vamos con la última conversación que ha filtrado hoy el diario El Mundo. El 15 de noviembre, pocos días después de lo anterior, José Luis Ábalos le envía a Pedro Sánchez otro mensaje que ha recibido de Javier Lambán, del presidente socialista de Aragón. Trato de expresar mis opiniones de una manera respetuosa,
sin faltar jamás a la lealtad del presidente del gobierno y sin dejar de apoyarlo en ningún momento. En el PSOE de Felipe González, de José Luis Rodríguez Zapatero o de Alfredo Rubalcaba, un ejercicio de opinión libre pero responsable como el mío, aun con algunas discrepancias, era admitido sin problema alguno. Ahora no. Vamos, que está diciendo que Pedro Sánchez es más autócrata de lo que lo fueron en el pasado Felipe González, José Luis Rodríguez Zapatero o Alfredo Rubalcaba. Ahora desde Ferraz o desde las brigadas de Twitter, vamos, que nos confirma que hay brigadas de Twitter que actúan como matones cibernéticos a las órdenes del PSOE, ahora desde Ferraz o desde las brigadas de Twitter lo machacáis a uno y lo ponéis en evidencia como traidor, facha, desleal y desagradecido. Todo eso he visto en las redes y en los medios. Vamos, exactamente la misma estrategia que utilizan contra cualquiera que no sea del PSOE, pero en este caso contra alguien del PSOE. Se ve que el manual de destruir social y propagandísticamente a una persona es el mismo o muy similar para todos los casos. El PSOE no era así, José Luis, ni puede serlo nunca una organización medianamente democrática. Pero ¿quién le ha dicho a Lambán que el PSOE sea o pueda ser una organización democrática? Desde luego, Lambán no conoce la ley de hierro de las oligarquías. Por cierto, el jueves comí en Moncloa con Pedro Sánchez, 2 días después de mis últimas declaraciones, y mantuvimos una charla muy agradable y positiva, de la que me vine francamente contento. Ni un solo reproche por su parte. ¿Será que él no tiene dudas de mi lealtad y de mi actitud y que los demás sois más papistas que el Papa? Me gustaría pensar eso. Un abrazo. Es decir, que Lambán está expresando su estupefacción ante José Luis Ábalos de que hace 2 días comiera con Pedro Sánchez, que Pedro Sánchez no le esbozara ni siquiera un ceño fruncido por las declaraciones que había pronunciado Lambán, y que al mismo tiempo José Luis Ábalos, por otro lado, lo esté criticando y lo esté machacando por esas declaraciones. ¿Cómo puede ser que si a su majestad Pedro Sánchez le ha molestado tantísimo lo que he dicho, no me dijera nada, no se mostrara enfadado, incluso mantuviéramos una conversación muy agradable, y que ahora tú, por otro lado, me estés diciendo todo esto? ¿No será que a Pedro Sánchez no le molestaron esas declaraciones y que sois vosotros los que queréis hacer méritos ante Pedro Sánchez, siendo más papistas que el Papa, y me estáis machacando sin que él os lo haya pedido? Claro, esa fue la reflexión que hacía Lambán. No puede ser que Pedro Sánchez sea tan sumamente hipócrita y fariseo. Pues desde luego Lambán no solo no conoce la ley de hierro de las oligarquías, ni tampoco el perfil de quienes tienden a llegar a lo más alto en función de la competencia desatada por esa ley de hierro de las oligarquías. Porque justamente esa es la personalidad que uno cabe esperar de aquel que termina conquistando el liderazgo de un partido político. La personalidad de alguien que no tiene ningún tipo de escrúpulos para mentir a todo el mundo, incluyendo a los militantes y a los dirigentes de su partido. A Lambán le decía que todo maravilloso y al mismo tiempo le ordenaba a José Luis Ábalos que destruyera socialmente a Lambán por lo que se había atrevido a decir en contra de Pedro Sánchez. De hecho, después de que Ábalos le copie este mensaje, Pedro Sánchez le responde a Ábalos: hay que seguir marcándoles. Deben ser conscientes de que son una minoría y de que son unos hipócritas. Pedro Sánchez acusando a otros de hipocresía después de no haberle dirigido una mala palabra a Lambán cuando se encontraron. Hacen lo que quieren ellos, no lo que quiere Pedro Sánchez, y eso es justamente lo criticable para Sánchez. Hacen lo que quieren y exigen lo que les viene en gana, aunque sea una enmienda a la totalidad de su día a día político. Su día a día político debe de ser rezar el rosario de Pedro Sánchez, porque ya me dirás tú qué enmienda a la totalidad puede formular un socialista o un socialdemócrata como Lambán a otro socialdemócrata como Pedro Sánchez. El conjunto de ideas y de propuestas será muy similar. Lo que criticará en todo caso Lambán es cómo se despliegan esas políticas, pero criticar algunos aspectos de la estrategia política no es una enmienda a la totalidad, salvo que en tu ensimismamiento consideres que cualquier pequeña crítica a tu figura supone una enmienda a la totalidad, no solo a tu figura,
sino a la de todo el partido que tú ahora estás dirigiendo. Y sigue Pedro Sánchez. Ellos sí que no toleran la divergencia interna, llevando el acoso hasta extremos imposibles para nosotros. Como en los partidos políticos todos se están matando entre todos, pues todos tienen la psicosis de estar siendo acosados por todos. Lambán se siente acosado por Pedro Sánchez, y con bastante razón, porque Pedro Sánchez le está diciendo a José Luis Ábalos que lo acose hasta que se calle. Lambán se siente acosado por Pedro Sánchez y luego Pedro Sánchez dice que él o los suyos se sienten acosados por Lambán, que puede que ellos no toleren la disidencia interna, pero Lambán tampoco lo hace. Incluso considera que es mucho más autócrata de lo que está siendo Pedro Sánchez. Y tal vez Pedro Sánchez tenga razón, desde luego no he estado dentro del partido como para comprobarlo. Pero de lo que no debería caber ninguna duda, porque los propios afectados lo están reconociendo, es que Pedro Sánchez se comporta como un autócrata. Será más o menos déspota que Lambán, pero déspota al fin y al cabo. Pues bien, a este tipo de especímenes políticos, tramposos, traicioneros, manipuladores, mentirosos, hipócritas, mafiosos, déspotas, es a los que la política les atribuye un enorme poder para dirigir casi cualquier aspecto de nuestras vidas. Con la risible excusa de que están gobernando en nuestro interés, cuando claramente solo piensan psicopáticamente en el suyo, cedemos amplias parcelas de nuestras libertades para que hagan y deshagan a su gusto. Un tipo de gente que no debería estar al cargo ni de una comunidad de vecinos, dejamos que tenga un poder prácticamente absoluto sobre nuestras vidas y sobre las de nuestros hijos. El liberalismo surgió para poner coto, estricto coto, al despotismo de esta clase de personas. Y es hora de que revivamos el ideal liberal para impedir que sigan avanzando y para que empiecen a retroceder. With so many options, why choose Arizona State University? For me, the only online option was ASU because of the quality. Their faculty was really involved with their students and care about your personal journey. The dedication to my personal development from my professors, that's been extremely valuable to me. Earn your degree from the nation's most innovative university. Online. That's a degree better. Explore more than 300 undergraduate, graduate, and certificate programs at asuonline.asu.edu.